Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez estoy aquí con ustedes para platicar acerca de un tema bastante interesante relacionado con la biología molecular, básicamente en la genética, y básicamente vamos a platicar acerca de los genes o de la importancia de los genes BRCA1 y BRCA2 para la detección de cáncer de mama. Hemos escuchado infinidad de ocasiones el uso de los genes de BRCA1 y BRCA2, pero es importante tener en cuenta que estos genes no son la panacea, no nos van a detectar siempre en todos los casos, los usamos siempre como de manera muy común, pero no realmente estos genes están asociados para todos los tipos de cáncer, ¿no? Entonces es importante que quiero que conozcan en esta sesión qué tipo de prueba es, para qué sirve, qué significan los resultados, porque indudablemente cada uno de nosotros como profesionales de la salud, pues nos hemos visto involucrados o en una pregunta hasta de casa, de comida, oye, ¿ya viste que se detectan unos genes para cáncer de mama? ¿No? Entonces quiero que con esta sesión ustedes tengan un poco más de conocimiento, pero también los fundamentos y las palabras correctas para utilizar en la oncología que está relacionada en cáncer de mama. Espero que les guste y también cualquier comentario, pues será un gusto recibirlo. Entonces, para esto quiero empezar con un encabezado, ¿no? de una revista, de un periódico, de algo que pueda salir en cualquier lado. Y que, por ejemplo, aquí dice, nace una niña en España sin el gen BRCA1, el más severo ligado a cáncer de mama. Esto es totalmente cierto y es totalmente falso al mismo tiempo, ¿no? El encabezado, el subtítulo dice, la madre de la pequeña tuvo cáncer de mama por lo que se le aplicó una técnica de reproducción asistida en la que se realizó una selección de embriones libres de esta mutación y posteriormente se transfieren al útero. Si yo interpreto esta diapositiva tal cual como lo está diciendo, me está diciendo que prácticamente si yo hago una selección de embriones, identifico esa mutación, la quito, puedo curar el cáncer, en este caso el cáncer de mama, y podría curar todos los tipos de cáncer. ¿Pero realmente esto es cierto? ¿Ustedes saben para qué sirve el gen BRCA1 y BRCA2? Es importante conocerlo porque si no tenemos este concepto claro para qué funcionan, podemos engancharnos y tener noticias que no son totalmente correctas. Es importante tener en cuenta esto al momento de conocer las noticias. Un ejemplo bastante interesante ha sido hace un mes y medio, un poco menos, la noticia que en España también identificaron algunos pacientes, 6 pacientes en realidad, que estaban libres de virus de HIV, ¿no? Entonces, todos los medios de comunicación, las redes sociales indicaron que existía la cura del VIH, pero realmente eso no es cierto. En el mismo artículo original en donde los científicos establecen que encuentran que estos números de pacientes no presentan una carga viral, también indican que no saben por qué. Es claro que también mencionan que hay unos receptores dentro de los linfocitos en donde no se detectan estos receptores, están mutados, están cambiados, por lo tanto el VIH no tiene dónde pegarse, por lo tanto pues no hay una infección, ¿no? Entonces, pero realmente ellos dicen, ¿saben qué? No podemos concluir que realmente esta es la condición. ¿Por qué? Porque le seguimos dando tratamiento retroviral, es decir, siguieron recibiendo tratamiento, ¿no? Trasladándome nuevamente a esto, a la aplicación de cáncer de mama, es importante hacer notar que esto no es una aseveración correcta, ¿no? El BRCA1 y BRCA2 son un gen supresor de tumores, que vamos a ver más adelante para qué es. Pero si yo quito este gen, la célula no va a funcionar. Si no funciona, va a haber más problemas de los que puede haber causado o podría solucionar el quitar a ese gen maligno de esto, ¿no? No existen los genes malignos, ¿no? Entonces quiero que tengan esos conceptos súper claros para que podamos platicar más adelante con mayor detalle, con mucho más fidelidad, muchos términos en oncología que utilizamos de manera coloquial, pero que no los planteamos o los ponemos donde van específicamente, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta y también sean un poco más curiosos y también cuestionen todo lo que ven, ¿no? Es muy importante eso porque al final todos somos líderes de opinión en el sentido de que alguien nos va a preguntar, oye, ¿ya viste esta noticia? Oye, ¿ya viste? Hay nuevos adelantos. Todos los adelantos son buenos, pero no realmente ya tienen una aplicación real. Y bueno,
Pues las más de 30 millones de células que constituyen nuestro organismo, pues básicamente están reguladas y vigiladas por una molécula. Esa molécula es el DNA. El DNA tiene capacidades interesantes de reparación. Él puede analizar, puede identificar errores. También puede decir, ok, es un error, no pasa nada, continuamos, ¿no? Entonces, esta parte, este proceso es lo que todos conocemos como el ciclo celular, ¿no? El ciclo celular, pues, es ese circulito que todos vimos alguna vez en la escuela, donde empieza la G0, la fase G1, la fase S, G2 y la fase de mitosis, ¿no? Es importante que en todo este ciclo hay un montón de revisiones, pero hay a veces, en ocasiones, que esas revisiones no son no se hacen de manera correcta o completa. Cuando falla una revisión, hay un problema. Cuando es una falla muy pequeña, no hay ningún problema y puede continuar. La capacidad de reparación celular de DNA o de información va a ser la correcta y la adecuada para poder eliminar o obviar estos errores y van a continuar, ¿no? Pero en algunas ocasiones estos errores no van a poder ser obviados y van a empezar a causar problemas. Pueden ser pequeños o muy grandes o inclusive la muerte del organismo, ¿no? Entonces es importante que vayamos tomando en cuenta todo esto. ¿Pero qué es el cáncer? El cáncer es importante definirlo porque es lo que vamos a hablar en esta sesión, pero también vamos a hablar en otras sesiones. Pero también es importante conocer la definición formal. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, es un cambio en la estructura genética, en la estructura molecular del DNA, en donde esos cambios van a provocar proliferación celular, ya sea en tamaño, en número o en velocidad, ¿no? Y esto va a permitir que no haya un control, se pueda diseminar por todo el cuerpo y que pueda ser como una consecuencia la eliminación del organismo, ¿no? La eliminación del organismo me refiero a la muerte completa del organismo. Pero al ser el cáncer una enfermedad genética, podrían todos pensar en este momento, ¿es una enfermedad que es heredable? Pues realmente no, ¿no? Todos los cánceres son genéticos, pero no todos son hereditarios. Y esa parte es importante tomarla en cuenta. El cáncer de mama, no todo es hereditario, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Es importante que veamos, por ejemplo, en esta gráfica, donde nos dice que el 70 al 80% de los cánceres que se pueden establecer a los humanos es esporádico. Claro, no es como de, me pasó el camión y ya me dio cáncer. No, realmente no pasa así. Pero hay una serie de condiciones que se van a reunir para que ese cambio se pueda manifestar, ¿no? Cierto polimorfismo, cierta estructura en el ambiente, que eso se le conoce como epigenética. La epigenética son los cambios que puede haber en una estructura genética por el ambiente, ¿no? No necesariamente son adquiridos, ¿no? Me refiero a heredados. Pueden ser obtenidos a partir del ambiente, de nuestra contacto con cierto tipo de ambiente, con cierto tipo de sustancia. Entonces eso nos va a provocar un cáncer a la larga, ¿no? Hereditario, es decir, nuestros padres en algún momento, alguno de ellos, al momento de hacer la replicación de DNA y traspasarnos su material genético, el 50% cada uno, nos transfiere estos errores, ¿no? Entonces, esa parte la conocemos como una transmisión hereditaria. La familiar es que al paso de generaciones va a hacer estos cambios o esta transmisión de información, por lo cual la podemos presentar en algún momento de la historia, ¿no? El riesgo es alto, pero no necesariamente lo vamos a presentar. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Pero vean cómo el cáncer hereditario es entre el 5 y el 10% de la totalidad de las personas que están enfermas de cáncer. O sea, es muy poca. Por eso el uso de las herramientas moleculares para poder identificar la posible, ¿no?, presencia o desarrollo de cáncer. Pero creo que es muy importante tomar en cuenta que el mismo riesgo que yo pueda tener de desarrollar un cáncer es el mismo riesgo que yo pudiera salir de aquí, rodar por las escaleras y lastimarme muy fuerte, e inclusive morir por ello, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta esto. Las pruebas son importantes, pero también
hay que tomarle en cuenta qué es lo que queremos saber y si lo queremos saber, ¿no? Y también hay unos criterios importantes para usar las pruebas moleculares si queremos ver si es hereditario. No todas las pruebas funcionan para ver el proceso hereditario. Es importante tomar en cuenta esto y tenerlo listo para cualquier otro estudio o otro tipo de continuación, ¿no? El escoger solamente las pruebas cuando reunimos ciertos requisitos y poderla usar. Es decir, yo no voy a llegar al laboratorio y voy a pedir una prueba de BRCA1 o BRCA2 si no tengo los antecedentes para eso, ¿no? No es como si fuéramos al laboratorio a pedir una serología, por ejemplo, pedir un perfil de marcadores tumorales. Realmente no. La biología molecular nos permite ser muy específicos de acuerdo a ciertos criterios que es importante tomar en cuenta. Los criterios pueden ser clínicos, aunque también pueden ser por laboratorio. La detección de cáncer de mama empieza con la autoexploración y termina con los ensayos genéticos, ¿no? Para ver toda la gama de posibilidades. En medio, pues están los ensayos histológicos, están los serológicos, ¿no? Hay que hacer un consenso genético con todos estos resultados. Entonces es importante tomar en cuenta esto, porque realmente el diagnóstico de cáncer no es una detección unilateral, sino es toda una serie de personas, de profesionales que se tienen que unir para poder dar un resultado correcto e inclusive iniciar un tratamiento. Por lo tanto, ¿qué diferentes tipos de cáncer tenemos, ¿no? Tenemos un cáncer esporádico, como lo veíamos hace un momento, el hereditario y el familiar. Pero ven en esta forma de presentación, este gráfico, vemos que el cáncer esporádico generalmente se va a presentar en los extremos de la edad, ¿no? Y solamente se va a presentar en etapas muy largas, en décadas muy extremas, ¿no? Y solamente va a ser un miembro de la familia. Realmente los demás no se ven involucrados. Es decir, no hay otros miembros que les haya dado cáncer, por eso es esporádico, ¿no? Y realmente es en los extremos de la edad por todos los cambios genéticos que hay en ese momento de la vida. También todas las pérdidas de información, cambios metabólicos, muchas cosas. Por eso se da en este tipo de población. El cáncer hereditario son diferentes generaciones del mismo sexo que van a traspasar la información genética generación en generación y que en algún momento esta información se va a expresar en un cáncer. Recuerden, el que yo pase la información de generación en generación no significa que mi descendencia va a desarrollar cáncer. Solamente va a tener el riesgo de poder desarrollarlo. Existe todo una manera, un algoritmo completo de cómo yo voy a monitorear a una persona que me sale positivo a la posibilidad de desarrollar un cáncer, ¿no? Entonces, una vez que se detecta, también hay todo un algoritmo para poder hacer la detección, más bien el seguimiento, para evitar que ese cáncer se desarrolle. Pero también es algo importante tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué calidad de vida quiero si posiblemente que yo haga alguna de esas condiciones que no me permitan desarrollar ese cáncer y me cuido mucho, que por algo que me falló sí lo desarrolle? Entonces, eso es un poco ético, científico, social, situación que hay que tomar en cuenta para poder tomar muchas decisiones, ¿no? Y el cáncer familiar básicamente es a la familia le han sucedido diferentes tipos de cáncer, no necesariamente el mismo, y en algún momento pues, se va a presentar en la descendencia. Esto significa que la diferencia entre el hereditario y el familiar es que el hereditario es el mismo estirpe de cáncer, es decir, por ejemplo, un cáncer de mama, la parte hereditaria, ¿no? Y en el cáncer familiar es que a un padre le dio cáncer de páncreas, al abuelo le dio cáncer de estómago, a la mamá le dio cáncer de mama, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, cáncer esporádico, un ejemplo podría ser cáncer de pulmón, cáncer cérvico-uterino, ¿no? Que ahí, por ejemplo, hay otra connotación adicional, que es la presencia del virus del papiloma humano. Entonces, espero que vaya quedando claro la diferencia entre el cáncer esporádico, el hereditario y el cáncer familiar. A partir de ahí, yo puedo enfocar también las pruebas correctas para poder hacer mejores estudios y que tenga mejores resultados y que el médico, cuando reciba un resultado, por ejemplo, la parte primaria, pueda tomar decisiones pronto. El proceso de cáncer, el inicio, se le llama carcinogénesis, ¿no?
Y básicamente comienza con la división celular, en el ciclo celular que hemos revisado, bueno, platicado en estos minutos que vamos platicando. El cáncer comienza con una célula y tiene un origen monoclonal, es decir, empieza con una sola estirpe celular, ¿no? El cambio celular, el cambio de mutación, el cambio genético, generalmente va a tomar décadas, ¿no? Y esto es básicamente porque los errores se fueron acumulando dentro de la división celular. Fueron muchos errores y la capacidad de revisión de todas las fases del ciclo no tuvieron la capacidad de decir hasta aquí. Tu célula no funciona, entonces pues la división continúa. Y esa capacidad de decir no, ya no más, es que las células engañan a nuestro sistema inmune, ¿no? A nuestros ciclos celulares las van engañando. Entonces eso provoca que haya una desregulación completa. Entonces, esas revisiones pues, son los controles genéticos, ¿no? Y las células se vuelven inmortales, es decir, no hay una capacidad o alguien que les diga hasta aquí, ¿no? Se siguen dividiendo, se siguen replicando, se siguen en número, en cantidad, en tamaño. Entonces, lo que van a hacer es que esos cambios se los van a inducir a las células vecinas. Esa inducción no es que llegue la célula y se le pegue, ¿no? Y le diga a la otra, ven, pégate, te voy a poner información buena para que sigas viva por siempre, ¿no? Realmente no es como una ósmosis, ¿no? En donde va a llegar. Si no hay vesículas, que se llaman exosomas, que se van a pegar y se van a llevar información. Esas vesículas se van a separar de las células clonadas, de las células oncológicas, y se van a ir a las células sanas y les va a llevar información y le van a intercambiar esa información y por lo tanto pues ese ciclo celular va a seguir sin reparación, va a seguir sin problema, ¿no? Más bien va a seguir con el problema para poder parar esa mala reparación celular o esa mala calidad de división celular. Hemos escuchado por muchas ocasiones, por mucho tiempo, las palabras protooncogen, oncogen, gen supresor. Es importante tener la división de qué es cada uno y en dónde se encuentra posicionado para poder ser utilizado o ser catalogado como un precursor a un cáncer. Un protooncogen es una célula que ayuda a crecer. Un protooncogen lo que va a hacer, le va a dar todas las herramientas para que la célula crezca y se divida de manera adecuada. Ese es un protooncogen. Pero ¿qué pasa si hay un momento en que este protooncogen muta? Cambia en alguna parte de su estructura genética y ya no tiene la capacidad de ayudar a la célula. Al contrario, le va a ayudar de más, ¿no? No la va a poder frenar. Un protooncogen, hagan de cuenta que si vamos manejando en un coche, el oncogen o el protooncogen, ¿no? En esta primera parte, va a regular la velocidad en la que yo meto gasolina, por ejemplo, ¿no? Si yo acelero mucho, va a entrar más gasolina. Si yo desacelero, va a entrar menos gasolina. Entonces la división pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, si esta parte muta, el protooncogen muta, cambia, se le va a llamar oncogen. Se le quita el lado proto y se va a volver un oncogen. Por lo tanto, hay una división celular sin control, pero en la cantidad de células. Es decir, va a haber una mayor división celular en número, ¿no? Ahora, y tomen en cuenta la noticia que platicábamos hace un momento, el gen supresor. El gen supresor es un gen que va a disminuir la velocidad de la división celular, pero también tiene la capacidad de reparación, es decir, va a ir revisando que toda la información del código genético sea la adecuada, que si pudieron tomar la plática pasada, la complementariedad de bases, ¿no? Cada uno de los nucleótidos se va a juntar en la doble cadena, va a permitir que él pueda hacer una revisión, junto con otras enzimas, por supuesto, y demás cosas, que esa unión, esa complementariedad de bases sea la correcta, es decir, que se una donde se tiene que unir y en el momento que se tiene que unir. Por lo tanto, en algún momento se puede inducir la apoptosis, que todos sabemos que es la muerte celular programada. Es decir, le va a decir a la célula, hasta aquí puedes dividirte,
pero también le va a decir la velocidad en lo que lo va a hacer. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del coche, si yo voy manejando, lo que va a hacer, en lugar de ser la velocidad, la cantidad, ¿no?, de energía que yo le voy a colocar, como lo sería el protoncogen, lo que va a suceder con el gen supresor es que me va a regular la velocidad en el freno. Es decir, va a regular el tiempo y la velocidad de la división celular. Le va a dar tiempo para poderse reparar, le va a dar tiempo para poderse dividir de manera correcta y que la división celular sea la adecuada, es decir, que la complementariedad de bases se haga en tiempo y en forma para que no haya ningún tipo de error al momento de hacer la división celular dentro del ciclo celular. Básicamente, la parte importante dentro del esquema que yo les estoy mostrando es la replicación del DNA, ¿no?, donde la información se va a duplicar de lo que el DNA requiere para poder subsistir, para poder generar una proteína útil, ¿no?, que también en la sesión pasada platicamos sobre el dogma central de la biología molecular, en donde a partir de DNA voy a sintetizar proteínas utilizando todas las moléculas de RNA implícitas para poder hacer esto. Entonces, si en la replicación del DNA hay un error, si en las fases de revisión hay un error, como por ejemplo la fase S, que es una de las más importantes, todo va a estar mal, ¿no? Mi molde va a estar incorrecto, por lo tanto el número de mutaciones que se puedan crear van a ser increíblemente grandes. Todos los días nosotros mutamos en algún punto, todos los días y en muchos momentos. Es importante tomar en cuenta que la mutación lo que nos va a permitir, en algunos sentidos y en algunos otros no, va a hacer subsistir al sistema. Pero cuando este número de mutaciones es muy alto, pues nuestra subsistencia se va a ir perdiendo, por lo tanto vamos a ir perdiendo funciones. Va a haber muerte celular, ¿no?, de las células buenas, las células malas van a proliferar porque tienen que seguirse dividiendo y todo va a ser un caos, todo va a ser un problema, ¿no? Entonces es importante que tomamos en cuenta esto y básicamente el cáncer es eso, todo está fuera de control. Pero está fuera de control, pero también está controlado el momento de cómo continuar esa replicación, cómo continuar esa división celular errónea para nosotros, pero correcta para esas células que necesitan continuarse dividiendo y estar subsistiendo todavía en el sistema. Aquí en esta parte lo que yo quiero mostrarles es lo que les platicaba hace un momento. Si las mutaciones existen en cualquiera de las fases, sobre todo en la parte que nos puede ayudar a regular, que son los donde están implícitos los oncogenes y los genes supresores de tumores, estas mutaciones van a permitir que todo esté mal, ¿no? Y al final no exista una apoptosis. Es decir, esas células se van a estar reciclando, ¿no? Entonces imagínense unas células recicladas, pues en algún punto van a fallar. Es como si yo utilizara el mismo vaso para tomar agua siempre, lo lavo y lo relavo y lo vuelvo a lavar y lo vuelvo a lavar. Va a haber un momento en que ese vaso se va a romper. Puede ser que no lo vea o puede ser que ya empiece a soltar sustancias que me van a hacer daño. Entonces hagan de cuenta que es lo mismo. La célula empieza a perder funciones y por lo tanto, pues la muerte del organismo va a ser obvia y va a ser pues en algún momento, ¿no? Algo importante que te quiero platicarles también, que el único cáncer que puede ser detectado a tiempo, antes de que pase cualquier otra cosa mala, es el cáncer bicauterino, ¿no? En el cáncer de mama, lamentablemente, al no ser totalmente heredable la información, pues solamente cuando ya está, lo vamos a poder atender, ¿no? Por eso la importancia de la autoexploración. Podemos hacer estas pruebas genéticas que nos van a ver la posibilidad de desarrollar cáncer bicauterino, como son las que vamos a estar platicando, pero realmente no se puede, ¿no? Entonces es importante que tenemos la capacidad, por ejemplo, el cáncer bicauterino, de poder evitar todo este problema con una prueba tan sencilla como el Papa Nicolau, ¿no? O hacernos esas pruebas tempranas para detectar el cáncer de manera temprana y también evitar todos estos problemas que al final, bueno, son muy complicados para un ser humano. Pero ya hablamos de mutaciones, hemos hablado estos minutos
mucho de mutaciones, pero ¿se acuerdan realmente que es una mutación? Ahorita me estarán contestando, pues sí es un cambio genético, pero el cambio genético puede ser a diferentes niveles. Recuerden, ahorita todos en este momento, imagínense un código genético, un DNA, doble cadena en este momento con su complementariedad de bases. Recuerden que las bases pueden ser citosina, adenina, guanina, timina, y cada una se va a unir con una, ¿no? O sea, con su par, con su homólogo. Pero ¿qué pasaría si yo en este código genético que les estoy mostrando, y tengo aquí el mío en la pantalla, yo cambio una letra por otra letra? En este caso, mi código genético es prácticamente igual, pero yo tengo un cambio de una sola base. Y esa sola base se cambia de una timina por una adenina. Este cambio de base ya me cambió todo, ¿no? Porque eso me va a provocar que la proteína o el aminoácido que yo voy a sintetizar no sea el correcto, no sea el que yo voy a utilizar para sintetizar esa proteína y que esa proteína sea funcional. O posiblemente voy a sintetizar la proteína, pero no va a ser funcional. O inclusive, sintetizo la proteína, me va a sintetizar lo que yo no quiero, ¿no? Entonces, este cambio es importante. Este cambio en el laboratorio clínico lo hemos utilizado mucho. Y no porque utilizamos la sustitución como tal, sino que, por ejemplo, en el tamiz neonatal. En el tamiz neonatal hay un cambio de bases, ¿no? Para, por ejemplo, sobre todo en las hemoglobinopatías. Si yo cambio un aminoácido por otro, me va a dar otra cosa, ¿no? La hemoglobina no va a ser la que yo requiero para que pueda subsistir. Entonces, esa es como la aplicación o el concepto que podemos utilizar de una mutación por sustitución, ¿no? Yo voy a cambiar una base por otra y eso me va a dar algo totalmente diferente. Recuerden, si es una base, si el cambio o la mutación no es muy grave, este cambio va a ser obviado y no va a pasar nada, ¿no? Se va a reparar o lo van a tomar en cuenta y se acabó. Cada quien con su golpe, diríamos por ahí. Las otras mutaciones que podemos tomar en cuenta, pues son las de lesiones. Es decir, dentro de mi código genético, yo quito una estructura, quito bases, por lo tanto tengo pérdida de información genética, ¿no? Entonces, como ya no tengo la misma cantidad o el mismo número de nucleótidos, pues el código genético se va a recorrer, ¿no? Entonces ya no voy a tener la información que necesito, ¿no? Hay muchos síndromes que son asociados a las de lesiones, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta parte, ¿no? Por ejemplo, el cromosoma Filadelfia es una de lesión, ¿no? Lo que va a provocar, bueno, como ustedes lo saben, pues es el cambio o el síndrome va a ser síndrome de Down. Perdón, lo dije mal. El cromosoma Filadelfia es otra cosa, ¿no? El síndrome de Down es una de lesión. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Las inserciones, es decir, yo le voy a meter información de más, a diferencia de la de lesión que le quito, la de lesión le meto nucleótidos de más, por lo tanto no va a haber una complementaria de bases y es un error grave, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta tanto las sustituciones como las deleciones y las inserciones. Todos estos cambios son genéticos, son mutaciones, por lo tanto hay que tomarlas en cuenta para el desarrollo de un cáncer. Y estos cambios pueden ser de dos niveles, ¿no? Puede ser una mutación somática, que es del cuerpo, una mutación germinal, que es básicamente una mutación que va a ser heredada, ¿no? Las mutaciones germinales tienen un comportamiento diferente a una mutación somática. La mutación somática no es heredada, no la puedo heredar y la puedo adquirir en algún momento de la historia, ¿no? Una mutación es diferente a cáncer. No significa que si estamos mutados tenemos cáncer, ¿no? Como les he estado explicando, la mutación tiene otras connotaciones, otros cambios por los cuales hay que tomar en cuenta, pero si una mutación en ciertos órganos, en ciertas situaciones, hay un mayor riesgo de poder desarrollar un tipo de cáncer, ¿no? Pero este riesgo hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para el bien vivir del individuo que se le está haciendo esa detección de mutación, ¿no? Y voy a ser un poco reiterativo en este sentido, porque es importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque hay muchos estudios que están saliendo para desarrollo de lesiones, desarrollo de cáncer, ¿no? Que no necesariamente tienen el sustento clínico y también técnico
para poder hacer esta aseveración de riesgo para desarrollar algún tipo de enfermedad. La transformación maligna de una célula, pues básicamente va a ser por la acumulación de errores, ¿no? Esa acumulación de errores, pues son las mutaciones que hemos estado platicando, y estas mutaciones básicamente son en los oncogenes y o en los genes supresores de tumor, ¿no? Y es importante que podamos conocer a detalle, un poco a detalle, estos tipos de genes para que podamos conocer las raíces del cáncer, ¿no? Existen, por ejemplo, los mayores genes que han sido evaluados son RB y P53, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, para que se puedan entender cómo funcionan y por qué son tan importantes, sobre todo los genes supresores de tumores. Pero la gran diferencia entre un oncogen y un gen supresor de tumor es que el oncogen resulta de la activación de un protooncogen, es decir, la mutación del protooncogen va a modificar la información y se va a volver un oncogen. La diferencia entre un gen supresor de tumor es que lo van a inactivar, ¿no? Se va a desactivar, no va a funcionar. Por lo tanto, si me regreso a la noticia que platicábamos hace un ratito de la niña que nace sin el gen BRCA1, pues imagínense, si nace sin el gen BRCA1, pues no va a tener la defensa para poder suprimir un tumor. No le va a permitir a la célula crecer, no le va a permitir a la célula dividirse de manera correcta en tiempo y en forma, ¿no? Entonces, esa noticia, pues más que útil, es mediática, viral, porque está diciendo que cura el cáncer, pero no es la correcta, ¿no? Entonces es importante, ahorita ustedes ya saben que un gen supresor de tumor le va a ayudar a la célula, no la va a entorpecer. Pero si yo tengo un cambio en ese gen supresor del tumor, seguramente va a haber un problema ahí, ¿no? Pero tengo que poderlo evaluar, ¿no? Y lo voy a evaluar con ciertas condiciones y en ciertos momentos del desarrollo de una enfermedad o en el desarrollo humano de una mujer, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama. Por lo tanto, como les voy platicando, pues las mutaciones del gen supresor de tumor se van a adquirir, no se van a heredar, ¿no? En el caso de cáncer de mama cambia un poquito, pero el número es muy menor. Entonces, pues, ¿qué pasa? En la primera parte del esquema que les estoy presentando ahorita, pues es la parte normal. Hay una división celular normal, todo lo hace, la célula se alimenta de manera correcta, ¿no? Se le da la información correcta, metaboliza bien, hay una respuesta inmune correcta, pues porque está recibiendo todo bien, por lo tanto hay una homeostasis, es decir, todos estamos bien. Pero ¿qué pasa si no hay una división celular correcta? Hay un incremento en la división celular, ¿no? Hay un mayor número de células en el sistema. Pueden ser en tamaño, pueden ser en número. Por lo tanto, si hay una división, hay un incremento en la división celular, pues la apoptosis prácticamente está disminuida o abatida, ¿no? Porque todas las células están trabajando. No hay ninguna que diga, ya hasta aquí, ya trabajé mi turno, me voy, ¿no? Todas continúan trabajando, por lo tanto, hay una evasión inmunológica, pues por supuesto, se va a engañar al sistema inmune. Hay una baja de sistema inmune, ¿no? Hay un inmunocompromiso. Y ese cúmulo de células tumorales, pues van a producir un tumor. Es decir, el tumor es el cúmulo de células oncológicas, células tumorales que se van a unir, van a provocar una masa, porque hay muchas, ¿no? Entonces, ¿dónde se van a ir? Pues donde se puedan pegar. Y eso es lo que va a provocar el tumor, ¿no? Esa conglomeración celular de células clonadas con división celular inadecuada. Y lo vamos a poder hacer, lo podemos observar de esta manera. Por ejemplo, si yo quisiera detectar células tumorales, yo lo podría hacer a través de ensayos de biopsia líquida, ¿no? Yo podría utilizar pruebas en donde a partir de una muestra de sangre periférica, yo puedo tomar sangre y puedo identificar esas células tumorales que están desprendiéndose del tumor e inclusive DNA tumoral. Yo lo puedo detectar, se puede hacer para cáncer de mama, para cáncer de próstata, para cáncer de páncreas, para el que ustedes quieran, cáncer de pulmón, por supuesto, y lo puedo hacer. Pero esto es cuando ya el cáncer ya está inmerso, ya está causando problemas al paciente, ¿no? En el caso de BRCA1 y BRCA2,
lo que se va a detectar es la predisposición a desarrollar un cáncer a desarrollar un cáncer de mama. Estoy pensando en BPH. Los genes supresores de tumores, ¿no? Nos vamos a enfocar a estos. Los protoncogenes en este momento no son nuestro estudio, van a ser los genes supresores normales y básicamente, pues, como les platicaba, nos van a ayudar a que la célula funcione de manera normal, ¿no? Y que no pase nada, que la división sea la correcta, pero que si se pierde la función, o sea, se suprime al gen supresor, eso va a empezar a causar problemas, ¿no? Entonces, hasta la fecha se han detectado 17 genes supresores de tumores. Si se dan cuenta, no son muchos. Por eso, cada uno es un marcador ideal para cierto tipo de cáncer. No hay alguno que nos detecte absolutamente todo, que diga, ay, sí, ve al laboratorio y utiliza P53 y te va a dar todo. No, realmente cada uno se asocia a cierto tipo de cáncer en algún cierto órgano, el cual puede ser detectado de manera adecuada, ¿no? En este caso en el que estamos platicando, pues BRCA1 y BRCA2, que son genes supresores de tumores, se concentran o se pueden ver identificados tanto en cáncer de mama como en cáncer de ovario. Así es, lo podemos ver en las dos situaciones. Paciente que tiene predisposición a cáncer de mama o desarrolló cáncer de mama, va a tener la predisposición o va a desarrollar cáncer también de ovario y viceversa, ¿no? Entonces es importante que lo podamos hacer y los genes de supresores de tumores van a codificar en muchos lugares, pero principalmente va a ser a nivel de citoplasma y nivel de núcleo, ¿no? En donde la revisión celular pues es correcta y es adecuada para este punto. Los dos genes que están mejor caracterizados en la parte de genes supresores de tumores es P53, que los expertos le nombran el guardián del genoma, es decir, él revisa a detalle que todo esté perfectamente bien sintetizado y esté formado en número, tiempo y forma a nivel celular, ¿no? Es el revisor, es el control de calidad de la célula más estricto que tenemos. IRB, que es la proteína del retinoblastoma, también se encuentra involucrada en esta parte de revisión celular y también de crecimiento. Pero cuando ellos dos se unen, hacen cosas increíbles en donde uno permite la apoptosis y el otro le dice hasta aquí, ya no más muerte, continúa, ¿no? Entonces son la dupla perfecta para poder hacer este control celular, ¿no? Un ejemplo de P53 y IRB, y es porque quiero que se entienda la función del gen supresor de tumor, es en la infección de BPH. Por eso estaba pensando en BPH hace un momento, ¿no? Si vemos en el esquema, vemos ahí la división celular en donde podemos ver en la parte de arriba donde BPH está presente, ¿no? Entonces hay un punto de revisión y P53 detecta una mutación y le dice, oye, espérate, tú no me sirves. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás cambiado? Por lo tanto, cuando sigue el paso de división, no se lo permite, ¿no? Entonces, sigue todo normal, esa célula no proliferó y el cérvix está perfectamente bien. Es decir, todo mundo hizo, o todas las moléculas, hicieron el trabajo que tenían que hacer. Hicieron la revisión y no pasó absolutamente nada porque detectó esa mutación de manera correcta. Pero ¿qué pasa? Si hay un cambio dentro del ciclo celular, esto ya va a cambiar, ¿no? P53 la van a desactivar, ¿no? Si nos ponemos como en un término muy coloquial, básicamente a P53 le dan un levantón, ¿no? Se la llevan, la engañan y no hay una revisión. Y su otro amigo, que es P53, tampoco va a estar, ¿no? Porque también va a estar inhibido. Y va a ser inhibido porque la van a distraer, ¿no? Mientras la otra la desactivado, a P53 la van a distraer. Y como no hay esa revisión, lo que va a suceder es que pues esa división celular que arriba la pudo detener porque hay un cambio, hay una mutación, pues ya no lo va a poder hacer. Por lo tanto, lo que va a suceder es que la célula va a seguir proliferando porque no hay un momento de revisión. Entonces esa parte es importante tomarla en cuenta. Esa es la función del gen supresor de tumores,
¿no? Por eso su mismo nombre lo dice. Va a suprimir tumores, es decir, va a suprimir errores genéticos que están sucediendo en la célula. Por lo tanto, no va a permitir que sigan los errores y que prolifera a un daño mucho más grande. Si lo ponemos ya de manera correcta para BPH, lo que va a suceder, los genes de supresores de tumores, si recordamos la estructura que aquí se las estoy mostrando, el genoma de BPH, tenemos dos tipos de genes, los tempranos y los tardíos. Los tardíos se ejemplifican con la letra L y los tardíos con los tardíos con la letra L y los tempranos con la letra E. Cada uno tiene una función en particular, pero E6 y E7 tienen una función importante. Van a engañar al ciclo celular. Entonces, lo que van a hacer es que E6 va a ir a coquetear la EP53, ¿no? La va a coquetear y la va a desactivar. Hagan de cuenta que la va a llenar de besos, entonces la va a distraer y la va a desactivar, ¿no? Entonces, E7 lo que va a hacer a RB, que es su compañera ideal, también la va a desactivar, es decir, le va a impedir, y no le va a permitir que fosforile a las células, a P53, y lo que va a hacer pues es que no funcione nada. Entonces vean la importancia de los oncogenes de E6 y E7 para englobar, ¿no? Distraer, eliminar, suprimir tanto a P53 y a RB, que son genes supresores de tumores. Es decir, como decía la definición de gen supresor de tumor, lo que voy a provocar es desactivar a este gen. Eso es lo que va a hacer. No es una mutación como tal, sino es un cambio epigenético, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? En el caso de cáncer de mama, lo que van a hacer es que BRCA1 y BRCA2 ya están modificados por herencia, ¿no? BPH es el cambio epigenético como tal. En el caso de cáncer de mama, esa transmisión la van a hacer de generación en generación, ¿no? Pero vean la importancia de un gen supresor de tumor, tanto en cáncer cervicouterino como en cáncer de mama, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estas aseveraciones y por tanto, pues, ¿qué tiene que ver los genes supresores de tumores y el cáncer de mama? ¿No? Pues es básicamente lo que hemos estado platicando. Ellos no van a permitir que se prolifere o se lleve a cabo un problema oncológico. En el caso de BRCA1 y BRCA2, pues como ya están mutados, no van a permitir ese cambio. No significa que al estar mutados va a desarrollar cáncer. Solamente es el riesgo para poder desarrollarlo, ¿no? Y vamos a hablar un poco de cáncer. Vamos a hablar un poco de cáncer de mama en el mundo, ¿no? Es importante tomar en cuenta que el cáncer de mama en el 2018, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a Globocan, que es como la base de datos donde pueden ustedes encontrar información increíble acerca de la estructura o del comportamiento del cáncer en el mundo, de diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de mama en el mundo es la segunda causa o es la presencia de nuevos casos de cáncer en el mundo, ¿no? Después está el colorectal, de próstata, estómago, ¿no? Pero vean cómo la diferencia o el número de presencia de cáncer de mama es prácticamente igual al de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón nos afecta a hombres y mujeres. El cáncer de mama, pues básicamente en un 99% es enfocado o afecta a la mujer y en un 1%, y es una parte muy rara, pero sucede, al hombre, ¿no? Pero vean la cantidad, ¿no? Es impresionante, ¿no? Son casi 2 millones de enfermos ¿no? de cáncer de mama, en donde es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, acabamos de pasar el mes del cáncer de mama, ¿no? Todo el mes de octubre es básicamente para concientizar la autoexploración. Colegas que ustedes son hombres, pues también inciten a las mujeres a poderse hacer esta autoexploración, hacerse las mastografías de manera adecuada y evitarlo, ¿no? Las pruebas genéticas es importante utilizarlas porque están disponibles, pero no son para toda la población abierta.
es importante que tomemos en cuenta. Yo quiero que se lleven ese mensaje. BRCA1 y BRCA2 no se enfocan para un tamizaje primario de cáncer de mama. Solamente se van a utilizar para ciertos tipos o ciertas condiciones para poderlo usar, que lo vamos a platicar más adelante. Pero vean el número de muertes asociadas a cáncer de mama, ¿no? Es básicamente la quinta causa de muerte en el mundo de cáncer de muerte. Y si te dan cuenta, tampoco la diferencia entre los diferentes tipos de cáncer tampoco es mucha, ¿no? Aquí yo podría adicionar el cáncer de cérvico-uterino también, pero el diagnóstico es diferente, entonces tiene otras connotaciones un poco diferentes, ¿no? Pero también es importante que tomen en cuenta la prevalencia, pero también la cantidad de muertes que puede ocasionar. Eso significa que de acuerdo a estos datos, cada minuto muere una mujer por cáncer de mama en el mundo, ¿no? Por eso es importante tomarlo en cuenta y utilizar las pruebas correctas, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer que se pueda estar desarrollando, el cáncer de mama, será todo un algoritmo de detección en donde se utilizarán receptores de estrógenos, se podrá utilizar HER2, NEW, también para poderlo hacer, se utiliza PCR, ¿no? Biología molecular, se puede utilizar biopsia, inmunohistoquímica, inmunocitoquímica, una gran cantidad de pruebas para llegar al momento adecuado de la detección de cáncer de mama. Bueno, vamos a platicar un poco de la situación actual del cáncer de mama en Latinoamérica y en México. Básicamente en nuestro continente los casos anuales son cerca de los 200,000 casos, ¿no? Es una incidencia importante y básicamente el 75% de todos estos casos se centran solamente en 4 países, ¿no? E indudablemente México siempre participando en los grandes eventos, pues estamos nosotros también, cooperamos con 27,000 casos anuales, ¿no? Eso es lo que se proyecta que se presente en este 2018, pero también se proyecta que sean alrededor de 6,800 muertes asociadas a cáncer de mama. Son un montón, ¿no? Si tomamos en cuenta también el punto anterior, en donde mostrábamos la incidencia global, ¿no? El cáncer es o lo que produce México para el cáncer de mama es una cantidad importante, ¿no? Por eso es la importancia de la detección temprana, ¿no? También está implícito dentro de estos casi 200,000 casos, tanto Argentina como Colombia, ¿no? Aunque su expresión es un poco diferente en la manera en que los marcadores se pueden ser utilizados, pero también en el tipo de cáncer de mama que se va a presentar en cada uno de estos países, ¿no? El de nosotros es muy especial, donde prácticamente todo el cáncer de mama es adquirido, no es heredado, ¿no? Solamente un porcentaje menor es heredado, en donde están implícitos los genes supresores de tumores como BRCA1 y BRCA2. También dentro de esta misma charla, lo que voy a platicarles es cómo se detecta, no nada más la importancia, sino también cómo lo vamos a detectar. Aquí la parte interesante es que la epidemiología nos está indicando que la tendencia a la mortalidad es ascendente. Y todo esto es básicamente porque vivimos mejor, ¿no? Nuestra esperanza de vida al nacimiento es aún mayor. Nuestra esperanza media del mexicano es alrededor de los 85 años. Entonces, mientras más viejos seamos, más capacidad o más tendencia a desarrollar cáncer de mama vamos a ver. Como lo veíamos en diapositivas muy al inicio, el cáncer de mama se va a presentar en etapas muy cercanas al extremo de la vida, es decir, cuando vamos siendo más ancianos, ¿no? Entonces, tiene razón en decir que la tendencia a la mortalidad va en aumento, va en ascendente, porque nuestra calidad de vida está aumentando, ¿no? Entonces, no ser más viejo significa que vamos a vivir mejor, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta todo lo demás que hemos platicado, sobre todo por estas pruebas de que pueden predecir el riesgo en desarrollar una enfermedad. Hay que tomarle en cuenta el cómo interpretarlo, ¿no? Para que tomemos en cuenta todos estos detalles. La etiología del cáncer de mama es multifacética. Puede ser hormonal, puede ser reproductivo y también puede ser heredado, que es el enfoque que nos estamos tomando en cuenta en esta charla. Los hormonales son los menos agresivos, el tratamiento es más simple y la respuesta de los pacientes es mucho mejor que si son reproductivos, ¿no? Ahí el cambio es totalmente diferente y la proximidad del tratamiento, la detección, todo se modifica y cambia para poder hacer esta detección. Los hereditarios
pues son las pruebas que podemos tener en cuenta para poder verificar si hay una posibilidad de desarrollo de esta mutación a un cáncer de mama. Y es lo que quiero platicarles, ¿no? Las mutaciones que pueden ser heredadas solamente son el 10%, bueno, la estadística dice que puede ser de entre el 5 y el 10% de todos los cánceres de mama. O sea, es la cantidad más pequeña en las cuales se va a poder identificar cáncer de mama en su forma heredable, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que los cánceres heredados, el cáncer de mama heredado, es la cantidad en porcentaje la menor, tomando en cuenta la totalidad de los cánceres asociados. Aquí es donde entran nuestros genes supresores de tumores, tanto BRCA1 como BRCA2, ¿no? Como son somáticos, podemos encontrar que cada uno de nosotros tiene un BRCA1 o dos copias de BRCA1 y BRCA2 que se pueden heredar al azar, ¿no? En cada uno de los padres. La mutación puede ser heredada tanto de padre como de madre, pero es importante que BRCA1 y BRCA2, los dos padres nos los van a heredar, con mutación o sin mutación, ¿no? Esa parte es importante tomarla en cuenta. Y estos van a producir proteínas supresoras de tumores. Recuerden que un gen tiene la información genética que va a codificar para la producción de una proteína, ¿no? Es la información que está englobada dentro de los cromosomas para poder ser utilizada y codificar hacia proteínas funcionales, ¿no? Entonces, es la importancia del gen BRCA1 y BRCA2 para la supresión de tumores y que son heredados de generación en generación. Las mutaciones de los de BRCA1 y BRCA2 pueden ser identificados y nos pueden dar la etiología del cáncer de mama, e inclusive, como lo he estado platicando, nos puede dar la posibilidad del desarrollo de cáncer de mama en algún momento de la vida, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta toda esta información. Las mutaciones, cuando los genes de BRCA1 y BRCA2 están mutados, van a permitir que todo esté mal, ¿no? Básicamente van a permitir que no haya una función correcta de supresión, van a permitir que haya un daño celular, la división celular no se va a llevar a cabo de manera adecuada y esto va a desarrollar cáncer de mama, ¿no? Pero nuevamente, la mutación en sí de BRCA1 y BRCA2 no significa que esa mujer va a desarrollar cáncer de mama. Es como si yo me regreso al ejemplo de VPH, la sola presencia del virus del papiloma humano no significa que esa mujer va a desarrollar cáncer cervicouterino. Me regreso otra vez al BRCA1 y BRCA2, es igual, ¿no? Si están mutados estos dos genes, no significa que va a desarrollarlo. ¿Existe un riesgo importante? Sí, pero no significa que va a suceder. Cuando BRCA1 y BRCA2 no están funcionando, va a haber una desregulación, ¿no? Como les platicaba hace rato, los genes supresores de tumores no necesariamente, o más bien, están implícitos en diferentes tipos de cáncer. Dependiendo del gen, va a ser el tipo de cáncer que yo voy a poder asociar y voy a poder detectar. En el caso de BRCA1 y BRCA2 van a estar implícitos en cáncer de mama femenino, masculino, como les platicaba también, que solamente el 1% es la incidencia para cáncer de mama masculino. También va a ser en ovario, que es la presencia es aún mayor, páncreas y también en próstata, ¿no? También en la sesión anterior yo les platicaba que la medicina personalizada nos permite enfocar cuándo vamos a poder utilizar cierto marcador y en dónde. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el cáncer de colon, que lo puedo identificar con el gen KRAS, yo también lo puedo ver implícito en otro tipo de cáncer, como el cáncer de pulmón. Pero no necesariamente lo voy a utilizar para una detección primaria, sino lo voy a poder utilizar para hacer monitoreo o para ver qué tipo de cáncer pueda tener ese paciente, ¿no? Es lo mismo con el cáncer de BRCA1 y BRCA2. El gen BRCA1 y BRCA2. Si yo lo identifico en cierto tipo de órgano, yo puedo tener mayor información o información diferente que me va a poder permitir tomar decisiones correctas
para el seguimiento y tratamiento de ese paciente, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta en dónde voy a utilizar el marcador para poder ser utilizado. Por ejemplo, el GFR, que es el marcador ideal para determinar o monitorear cáncer de pulmón, yo también lo puedo ver implícito en cáncer de colon, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta todos estos datos para ser utilizados. ¿Por qué BRCA1 y BRCA2? ¿Por qué ha tomado una moda importante la detección de estos genes supresores de tumores? Y así como pasó con las pruebas de paternidad, ¿no?, que fueron viralizadas gracias a la televisión, en donde todo se puede solucionar utilizando una prueba de paternidad, ¿no?, alias La Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Todo se soluciona con una prueba de paternidad. BRCA1 y BRCA2 tomaron un boom muy importante los últimos 10 años. Y gracias a Angelina Jolie lo que hizo, porque tenía cierta herencia o cierta información de familiares que habían desarrollado cáncer de mama, se hizo la detección de BRCA1 y BRCA2 y la detección tumoral o de mutación de BRCA1 y BRCA2. En esta información, Angelina Jolie lo que obtuvo es que tenía el 85% de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por lo tanto, como tuvo esta información, lo que ella decidió como ser humano fue eliminar las mamas. ¿Para qué? Para que no pudiera desarrollar cáncer de mama porque ya no las tenía. Esta decisión no es cuestionable, es una decisión propia de cada uno de nosotros, pero gracias a esto, a que ella lo identificó y lo hizo público, el gen BRCA1 y BRCA2 se les permitió mostrarse al mundo de que los genes supresores de tumores podían traer mutaciones y también podrían con esto verificar o identificar la posibilidad del desarrollo de cáncer de mama. Por eso son tan importantes o son tan conocidos el gen BRCA1 y BRCA2 para cáncer de mama. Entonces, ¿qué significa que la mutación de BRCA1 y BRCA2 esté presente? Es que el 46% de las mutaciones que están implícitas en BRCA1 y el 52% de BRCA2 van a estar desarrollando cáncer de mama. Existen otras publicaciones, por ejemplo, que dicen que pueden ser hasta el 60-80%, ¿no?, de probabilidad de que vayan a desarrollar cáncer de mama. El riesgo es muy importante, pero no necesariamente significa que la mujer va a desarrollar cáncer de mama por la presencia de estos dos genes supresores o de las mutaciones implícitas en estos dos genes supresores de tumores. Ustedes ahorita ya saben que es un gen supresor de tumor y saben la importancia de estos para el organismo y su desarrollo adecuado. Entonces, también, básicamente, el desarrollo de cáncer de ovario va dentro de estos dos genes, va del 13 al 20%, ¿no? Entonces vean la importancia que ella también tomó en cuenta. Entonces, ¿ustedes creen que con la información que tuvo de cáncer de mama, que también decidió eliminar los ovarios, ¿no? Ella no nada más eliminó las mamas, también eliminó los ovarios. Básicamente lo que hizo ella fue un estudio de secuenciación masiva de siguiente generación, en donde le dieron toda esta información de la mutación que tenía y del riesgo, porque se evalúa para desarrollar cáncer de mama y también cáncer de ovario. Entonces ella decidió eliminar ambos órganos para poder para poder disminuir la posibilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovario, ¿no? Entonces, si yo hago un análisis, por ejemplo, a la generación que sigue, ¿no?, yo puedo detectar que posiblemente, y detecto la mutación, es que el 42% de la familia puede desarrollar algún tipo de cáncer de ovario o cáncer de mama, ¿no? Entonces, esos datos son muy importantes para la toma de decisiones, ¿no? En lo particular, si me dijeran que tengo la posibilidad de desarrollar cáncer de ovario, cáncer de mama, o hablando, si yo fuera mujer o hablando de cualquier tipo de cáncer, no necesariamente este tipo, habría que tomar cuidado en las decisiones que siguen. ¿Por qué? Porque no necesariamente voy a desarrollar este cáncer,
¿no? Aunque tengo la gran probabilidad de poderlo hacer. Todos los mexicanos tenemos el 85% o 90% de riesgo de desarrollar diabetes. Pero yo no creo que ninguno de ustedes no esté comiendo azúcar en este momento, ¿no? Para eliminarlo, porque tenemos el riesgo y un riesgo muy alto de desarrollar diabetes. Como generación, como población, como población genética, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Esta es mi opinión personal, pero la decisión de cada uno es importante tomarla en cuenta. Pero recuerden, el hacer BRCA1 y BRCA2 no tiene que ser a población abierta. Hay que cumplir ciertos requisitos para poderlo hacer. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta para hacer alguna recomendación e inclusive para ustedes mismos, ¿no? ¿En dónde están estos genes? Estos genes, como muchos, la mayoría, todos, están inmersos, implícitos, incluidos dentro de los cromosomas. En específico, BRCA1 va a estar en el cromosoma 13, en el brazo largo, y también BRCA1 va a estar en el cromosoma 17. Ambos fueron descubiertos en la década de los 90, en donde vieron que funcionaban como gen supresor de tumores, en donde regulaban la división celular a nivel de velocidad y también podían tener la capacidad de identificar o reparar el daño si encontraban algún tipo de mutación. Pero si un gen supresor está mutado, recuerden, su función prácticamente está abatida, ya no funciona para lo que tiene que funcionar, ¿no? Aunque no solamente BRCA1 y BRCA2 están implícitos en el cáncer de mama hereditario, son la mejor herramienta, son los más conocidos, son los mejores estudiados, pero hay otra infinidad de genes que también están asociados a esto. Es decir, un resultado negativo a BRCA1 o BRCA2 no significa que la mujer no puede desarrollar cáncer de mama hereditario, porque no necesariamente todos los genes están asociados a estos o a este tipo de enfermedad. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de vida asociado a BRCA1 y BRCA2? Pues miren, este gráfico es bastante interesante y bastante simple, en donde si mis genes no están mutados, yo tengo el 12% de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero si mis genes están mutados, puede ser del 45 al 87% de probabilidad que yo desarrolle el cáncer de mama. Esta parte es importante. Recuerden, como les mencionaba, las publicaciones van a variar, pero el riesgo siempre es alto, ¿no? Siempre es mayor al 40% el riesgo de la probabilidad de desarrollar cáncer de mama si BRCA1 y BRCA2 están mutados, ¿no? Vean que puede ser, si no están mutados en cáncer de ovario, pues prácticamente el riesgo es de 2%. Pero si están mutados, del 11 al 40%. El cáncer de páncreas también. Pero yo no creo que en la población general vaya a decir, voy a hacer BRCA1 y BRCA2 para ver si puedo desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? Realmente es lo menos o lo que vamos a poder pensar que podemos hacer. ¿Por qué? Porque han sido posicionados para cáncer de mama en específico, pero tiene una parte importante, por ejemplo, en el cáncer de próstata, aunque si se dan cuenta que la población normal puede estar prácticamente con un riesgo del 14% si no hay mutación, pero si hay mutación puede ser del 15 al 20%, aunque es prácticamente lo mismo, ¿no? No hay una diferencia importante. El cáncer de mama masculino, claro, indudablemente es algo importante, pero tampoco en incidencia, como les platicaba, es el 1%, y el riesgo, bueno, si ya está mutado, el riesgo es totalmente importante, aunque sea del 5 al 10%, ¿no? O sea, es jugar con los números, pero la importancia radica tanto en el cáncer de ovario como en el cáncer de mama, la presencia de la mutación de BRCA1 y BRCA2. Pero recuerden, BRCA1 y BRCA2 no es para población abierta, hay que cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos son estos, ¿no? Un cáncer de mama diagnosticado a los 45 años de edad o antes. Y eso también va con el consejo genético, es decir, tengo que ir a las diferentes generaciones de mi familia, yo tendría que hacerle también esas pruebas. Cáncer de mama triple negativo diagnosticado a los 60 años de edad o antes. Triple negativo significa que los estrógenos, HER2/neu y demás marcadores están negativos,
¿no? Ese es un cáncer negativo. Entonces, tengo que hacerle BRCA1 y BRCA2 para poderlo hacer. Cáncer bilateral, ¿no? En ambas mamas, ¿no? Estos antecedentes tenemos que cumplir todos estos antecedentes para que yo pueda ser candidato a la detección de BRCA1 y BRCA2. Por ejemplo, si soy de descendencia judía y básicamente de la Ashkenazi, que es una población judía muy específica, ya son candidatos directos a la detección de BRCA1 y BRCA2, ¿no? Entonces, si conocen a alguien, invítelos a hacerse esta prueba, ¿no? De hecho, lo que hacen la población judía en específico es que se hace la detección de BRCA1 y BRCA2, sale positiva, sale el riesgo, hay un retiro de mamas y lo que hacen es reconstrucción de la mama para que, bueno, todo continúe como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y se siga un monitoreo médico adecuado para este tipo de pacientes, ¿no? Pero vean, que estas recomendaciones las hace la ASCO. La ASCO es la Asociación Americana de Cáncer. Entonces es importante tomarlas en cuenta para que ustedes puedan hacer una recomendación, porque seguramente alguna vez alguien les ha preguntado. También pregunten, ¿no?, qué prueba utilizar para ciertas condiciones. Igual como en la sesión anterior les platicaba, todas las pruebas son buenas, solamente hay que identificarlas dónde poderlas utilizar, ¿no? BRCA1 y BRCA2 son importantísimas, pueden darnos información súper buena para poder identificar un posible desarrollo de cáncer de mama, pero como he sido totalmente reiterativo, no es para población abierta. Pero ¿qué tipo de resultados nos va a dar un BRCA1 y BRCA2? Nos va a decir que está mutado y bueno, ¿y luego qué? ¿No? Nos va a dar positivo, es decir, si haya una mutación en alguno de los genes. Hay pruebas adicionales que podemos utilizar para ver dónde está el tipo de mutación y el riesgo un poco más incrementado del desarrollo. Y también se puede utilizar otras pruebas genéticas para posibilidad de desarrollo o también para monitoreo de la expresión de ese gen, que es totalmente diferente a la detección puntual de la mutación, ¿no? Al ver cómo se está expresando o sobreexpresando o no se está expresando ese gen, podemos tener también la posibilidad de evaluar el riesgo para poderlo hacer. Negativo, es decir, no hay una mutación, no hay un cambio, todo está bien, pero como yo les platicaba, no necesariamente la mutación negativa significa que no haya una mutación en otros genes que puedan hacer el desarrollo de cáncer de mama, ¿no? Es importante tomar en cuenta estos puntos para continuar el desarrollo del algoritmo que estamos implementando. No concluyente es que no hay la información correcta para poder determinar la mutación que nos vaya a permitir el desarrollo de cáncer de mama. Y básicamente es que, por ejemplo, si yo hago un consenso genético, es decir, analizo a otros miembros de la familia, posiblemente me falte uno y no tenga la posibilidad de poder dar una conclusión adecuada para poderlo hacer, ¿no? Entonces, esta parte es la más difícil porque no nos dice si sí o si no, ¿no? Entonces, pues el riesgo depende de la familia que también ha estado presente con este tipo de enfermedades, ¿no? Recuerden que BRCA1 y BRCA2 vienen de un antecedente familiar, ¿no? Entonces yo tendría que estar tamizando o hacer las pruebas a diferentes generaciones de la familia para ver el riesgo en conjunto de que puedan desarrollar cáncer de mama. Pero ¿qué significa esto para la familia, ¿no? Del decir, oye, tienes mutados los genes de BRCA1 y BRCA2. ¿Qué significa? Pues básicamente es que mamá, papá puede traspasar la información, ¿no?, de una generación a otra, ¿no?, como lo muestra el gráfico, como lo muestra la fotografía, en donde pues tiene la mutación, puede ser que no la tenga, no pasa nada, ¿no? Pero en algún momento, si la tiene, puede desarrollar cáncer de mama. Pero como les platicaba hace rato, bueno, ya sabemos la importancia de los genes supresores de tumores, ya sabemos que están involucrados en la división celular, que cuando estos mutan, cuando hay un cambio en la información genética en los nucleótidos, esto va a provocar
que haya una incapacidad del gen de usar sus funciones o de generar sus funciones para abatir o no permitir que información genética inadecuada se traspase a algo malo, ¿no? Hablando de manera coloquial o de manera simple. Entonces, ahora lo que tenemos que ver, también ya sabemos que están implícitos en los cromosomas, en el cromosoma 3 y en el cromosoma 17, que están implícitos en la posibilidad de desarrollar cáncer de mama, pero ahora es cómo los detectamos. En sangre, en suero, en plasma, en un raspado. ¿En qué lo hago? Básicamente lo podemos hacer a través de una biopsia, de una pequeña biopsia. Vamos a sacar tejido de mama, le vamos a hacer todo el proceso que se le hace a un corte, lo vamos a incluir en parafina, vamos a hacer ciertos cortes, ciertas micras y le vamos a hacer biología molecular. Pero la biología molecular que le vamos a hacer no es la tradicional que normalmente hemos platicado, que platicamos en la sesión anterior también, sino es un poco más detallada, es un poco más interesante. Y básicamente las pruebas moleculares enfocadas a cáncer, enfocadas a este tipo de cáncer, deben de ser rápidas, adecuadas y súper eficientes. Es decir, la información que me dé debe ser adecuada y puntual. Si yo pusiera o pudiera ver el gen, imagínense el gen como si fuera una tabla de Jenga, ¿no? La tabla de Jenga es un rectángulo en donde yo lo puedo partir, ¿no? Ahí un gen tiene intrones, tiene exones, en donde pueden haber pérdidas o pueden haber aumento de información. En este caso hay pérdida, ¿no? Entonces, BRCA1 y BRCA2 son ese bloque de Jenga en donde yo tengo que identificar en qué espacio de ese bloque de Jenga voy a sacar la información. Y esa parte no la puedo hacer con los métodos tradicionales. Necesito utilizar algo que me dé información increíblemente grande, porque lo que voy a hacer es, voy a secuenciar a un gen. Voy a sacar toda la información genética de esos intrones y exones, en este caso el intrón, ¿no? Para poder hacer la determinación de la mutación de BRCA1 y BRCA2. Por lo tanto, la muestra biológica que yo voy a obtener va a ser un bloque de parafina donde va a estar mi tejido y yo voy a obtener resultados adecuados y puntuales de lo que estoy obteniendo. Pero recuerden, lo que voy a hacer es voy a secuenciar todo el genoma de ese gen, ¿no? Toda la información genética la voy a obtener. Entonces puedo obtener información increíblemente grande de muchas cosas que no necesariamente son útiles. Por lo tanto, la secuenciación de siguiente generación la tengo que enfocar para lo que yo quiero. ¿Cómo se hace un análisis genético a nivel molecular? Básicamente, pues va a empezar con la extracción de ácidos nucleicos, ¿no? Tengo que detectar qué. DNA, lo platicamos desde el principio, el DNA está regulando la información, va a ser replicada, entonces yo esa mutación la voy a obtener a partir del DNA. ¿Cómo lo voy a obtener? Voy a quitar la parafina, voy a quitar todo lo que me está estorbando, lo puedo hacer de manera automatizada, lo puedo hacer manual, bla, 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 como yo quiera, y voy a obtener material genético adecuado y puro, para que yo tenga ese DNA listo para hacer lo siguiente. Y ese siguiente es, voy a hacer un enriquecimiento de la secuencia. Si nos vamos a los términos normales, por ejemplo, cuando hacemos microbiología, ¿no? Microbiología de alimentos, para poder tener una bacteria mucho más viable para poder crecer, y en mis clases de microbiología sanitaria que llevé hace como 20 días, realmente no. Recuerdo que para obtener salmonela yo tenía que hacer enriquecimiento, tenía que poner la salmonela en un caldo de enriquecimiento para obtener más salmonelas y poder hacer una identificación correcta, ¿no? Si hay algún maestro de microbiología y estoy diciendo alguna burrada, por favor, dígame y con mucho gusto la corrijo. En el caso de biología molecular, en el caso de secuenciación masiva, básicamente es que la secuencia que yo quiero identificar la voy a hacer más grande. Ese gen lo voy a enriquecer, la información la voy a hacer crecer para poder jugar con ella, ¿no? Esa es la parte interesante del enriquecimiento.
al ser una secuencia, yo la puedo hacer más grande a través de PCR en tiempo real, ¿no? Entonces voy a hacer copiar y pegar muchas veces para que esa secuencia que yo voy a buscar de ese gen en particular, en caso BRCA1 y BRCA2, la tenga yo en grande, ¿no? La explicación es muy burda, pero quiero que sea muy, muy ejemplificada, quiero que sea muy, muy fácil de ustedes de poderla digerir. Una vez que yo ya la tengo, ¿no?, enriquecida, que tengo un montón, ahora voy a hacer una preparación de librerías. Es decir, lo que voy a hacer es acomodar la información que yo ya tengo crecida, la voy a acomodar en los bloques que yo quiero identificar, porque no quiero obtener información de todo, solamente quiero obtener información de ciertos puntos, de cierta estructura, de cierta región que me es útil para poder detectar e identificar. Lo que después voy a hacer es que una vez que lo voy a hacer, voy a clonar esta información para que pueda hacer el análisis de secuenciación masiva. Es decir, estos bloques que yo ya ordené de la información que enriquecí, la voy a acomodar, ¿no?, de manera correcta para que después pueda hacer en ese análisis. Y la secuenciación, recuerden que lo que va a hacer es identificar el orden de los diferentes nucleótidos que van a pasar a través de un detector, en este caso es de una flow cell, en donde va a pasar toda la información y las va a poder ordenar y la va a poder identificar. En el caso de la secuenciación tradicional, va a ser secuencias muy pequeñas. En el caso de la secuenciación masiva de siguiente generación, las secuencias son muy grandes, son enormes, ¿no? Muchos nucleótidos van a pasar por ese detector para poder ser analizados. Toda esa información, toda esa data, o el Big Data como ahora se llama, la voy a poder analizar a través de softwares enfocados solamente para el análisis de esa región en particular, ¿no? Entonces, bioinformáticos van a sacar la información cruda y la van a poner en una base de datos. Esa base de datos va a obtener que las mutaciones del gen de BRCA1 y BRCA2 en ciertas regiones de intrones y exones las van a poder englobar y las van a poder visualizar. Si yo esto lo traslado a la parte de infectología, por ejemplo, para hacer secuenciación o para determinar el genotipo de VIH, utilizo secuenciación, no secuenciación de siguiente generación, pero el fundamento es prácticamente el mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a amplificar la región de VIH, más bien, no la región, voy a amplificar el genoma de VIH y lo voy a meter a secuenciar, es decir, voy a identificar los diferentes nucleótidos que van a pasar a través del detector. Lo que yo voy a hacer, o que en la parte de esa secuenciación, es que va a pasar cada nucleótido y yo lo voy a comparar con una cepa silvestre. Esa cepa silvestre es que no tiene ningún cambio, ninguna modificación, está limpia, ¿no? Entonces, cuando yo paso mi muestra, esa base de datos va a comparar entre mi cepa silvestre, que es la normal, entre mi muestra. Si hay un cambio en alguno de los nucleótidos que está pasando, esa es una mutación. Entonces yo la voy a poder identificar y la voy a poder eliminar y la voy a poder también, no eliminar, a lo que me refiero es que la voy a poder identificar y la voy a poder ver que es un cambio si la comparo con mi cepa silvestre. Si me regreso al cáncer de mama, lo mismo. Hay secuencias ya especificadas de BRCA1 y BRCA2 en donde yo voy a poder comparar estos cambios y me va a dar información adecuada de las diferentes regiones del gen específico que estoy buscando, ¿no? Espero que no sea muy complicado. Realmente es un término muy simple. Básicamente voy a comparar algo sano con lo que yo estoy metiendo. Si está sano, prácticamente van a salir iguales porque los van a comparar. Si hay una parte mutada, yo voy a tener la capacidad de identificar esa parte que está modificada para poder hacer la detección adecuada de ese cambio pequeño que pueda tener en algún intrón o en algún exón. ¿No? Esa es la secuenciación de siguiente generación. Básicamente es todo un genoma de un gen, ¿no? Específico. También puede ser de un genoma completo, ¿no? De un organismo completo, puede ser a muchos niveles, pero eso es básicamente identificar el orden de los nucleótidos y compararlo con algo, ¿no? Así se hace una secuenciación, es una secuenciación real. ¿Cómo me da un resultado en la secuenciación de siguiente generación? Hablábamos que puede ser positivo, negativo, indeterminado, pero ya en la clínica así es como aparece un resultado
de secuenciación de siguiente generación. Básicamente me va a identificar el gen, pero también sus variantes. La identificación de las variantes es la parte más importante. Todo esto lo hace un software, ¿no? El software lo alimentamos con la información que sale del equipo y todo esto nos lo va a dar, lo va a comparar con una base de datos increíblemente grande en GeneGlobe, y lo que va a hacer es que va a poder decirnos, ¿sabes qué? Tu gen es este, el exón que estoy analizando es este y la mutación que estoy encontrando es tal, ¿no? Y él básicamente te va a decir el riesgo que puede desarrollar esa paciente, esa muestra en particular. Tiene un montón de datos, ¿no?, importantes, pero también lo que nos va a dar es dónde han encontrado esta mutación y cómo se ha expresado esta mutación en el cáncer en particular que tú estás buscando. Entonces, esa parte es importante porque el médico, cuando reciba este material, ya sale desglosado a un lenguaje que él puede entender y pueda darle un soporte a esa paciente que está recibiendo ese resultado. Esa parte es súper importante, ¿no? La secuenciación de siguiente generación nos permite tener este desarrollo de datos para una situación pues buena para la paciente, porque va a obtener información que requiere. Pero no nada más ahí. Además de ver el gen, las variantes y el tipo de cáncer que está implícito y el tipo de mutación que es, también puedo llevar al tratamiento. Es decir, la mutación en cierto gen, en cierto intrón o en cierto exón, el tratamiento correcto es este, ¿no? Y esa es la medicina personalizada, esa es la mejor medicina personalizada, ¿no? Ya le estamos dando el tratamiento a un paciente que tiene cierta mutación en particular que va a poder ser utilizado al momento. Si es caro o barato, bueno, esa es otra historia, pero ya puede salir con todo un tratamiento un paciente a través de un análisis molecular, ¿no? Esa parte es importante y también nos dice cómo se está expresando. Lamentablemente no se ve muy bien la imagen, pero se puede ver perfectamente bien los casos de estudio, el porcentaje de éxito, el porcentaje de sobrevida que pueda tener el paciente utilizando estos fármacos asociados a esa mutación en particular que se encontró en el análisis genético de secuenciación masiva o de NGS, ¿no? Prácticamente ya para culminar, ¿no?, esta revisión de los oncogenes, de los genes supresores de tumores de BRCA1 y BRCA2, no hay un solo camino ni ninguna estrategia para la lucha del cáncer de mama, ¿no? El análisis genético nos ayuda. Lamentablemente solamente funciona para cierto tipo de población, ¿no?, que es heredada, pero es un gran paso para poder erradicarlo. Es la única manera que podríamos hacerlo para identificarlo de manera temprana, ¿no?, mucho más temprana, básicamente antes de que pase alguna cosa, ¿no? El detectarlo implica decisiones importantes como familia, como paciente, como ser humano. El quitar las mamas, quitar ovarios o alguna otra opción implica mucho cuidado, ¿no? Les digo que el cáncer tiene aspectos sociales importantes, pero también como seres humanos. Entonces, el tener pruebas adecuadas para poder tener mucho más opciones para una decisión correcta, creo que es lo mejor. Es nuestra labor como profesionales de la salud, profesionales de laboratorio, el dar las pruebas correctas en el momento correcto y también en la situación adecuada para que se lleven a cabo, ¿no? Prácticamente pues eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto se los puedo contestar en el correo electrónico. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Felicidades, has concluido correctamente la videograbación en curso. Para activar el siguiente video, dar un clic en el botón finalizar, que podrás visualizar en la parte inferior. Se desplegará la siguiente ventana y dar un clic en el botón terminar video. Podrás ver enlistado el video que se activó. Para desbloquear el video, ingresar la contraseña que se encuentra en la parte inferior.